Este es el procedimiento que debe seguir cuando el 3 y Atlas llegue a la Tierra. Manteniendo la calma, diríjase a su hogar lo más rápido posible. Evite entrar en pánico y busque refugio en un lugar seguro. Mantenga comunicaciones abiertas con familiares y amigos. En caso de que se presenten situaciones imprevistas, es crucial mantener líneas de comunicación abiertas. Manténgase al tanto de las actualizaciones de las autoridades y no salga de su hogar. Siga las indicaciones oficiales a través de los canales de comunicación establecidos. La información actualizada es crucial para garantizar su seguridad. Evite el contacto con desconocidos y mantenga las puertas y ventanas cerradas. En situaciones de incertidumbre, es fundamental evitar la interacción con personas no identificadas. Mantener las entradas de su hogar cerradas refuerza su seguridad y reduce cualquier riesgo potencial. El 3 y Atlas está más cerca de lo que imaginamos, y su impacto podría ser inminente. Siga estas recomendaciones con urgencia para protegerse. Bienvenidos, amigos, amigas, a otro episodio más de La Habitación. Antes de comenzar, me gustaría daros nuestras vías de contacto, porque hoy, en el episodio de hoy, especialmente hoy, quiero saber qué opinan y si han escuchado algo de lo que vamos a hablar aquí. Hoy es un episodio con actualidad, fenómenos extraños y un testimonio que me llegó hace un par de días y la verdad que me dejó pensativo. Podéis enviarnos un audio al WhatsApp del número 621 00 87 94, buscarnos en iVoox, en Facebook, en Spotify y también ahora en Instagram, La Habitación-podcast. También estamos en YouTube, podcast La Habitación, todo junto. El audio que han escuchado al comienzo del episodio, este es falso, es completamente falso. El cometa TESI-Atlas, o como muchos lo han bautizado, la nave nodriza, el cometa Alien, simplemente está siendo estudiado por su composición y su actuación. Es muy curioso cómo se mueve. Esas luces, que son minerales. Son muchos los divulgadores que se han subido a la ola de mentir. Y digo mentir, sí, mentir. Ellos son conscientes de que mienten, de que generan noticias falsas, que si han recibido intentos de comunicación desde el cometa de una X raza alienígena, que si el cometa, que es una nave, se ha puesto a dar vueltas alrededor del Sol, que si ha visitado varios planetas del sistema solar en busca de vida, ya se pueden imaginar. Incluso afirman algunos de que el cometa se va a estrellar, como dice en el audio, poniendo incluso en vídeos en YouTube de ciertos divulgadores fecha y hora. Es preocupante y triste, así que os animo a saber más sobre este tema, pero siempre de fuentes oficiales, porque cuando los likes no solo te dan de comer, no solo te dan visibilidad, sino que ayuda a tener una vida de lujo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque hay personas que hacen lo que sea, dicen lo que sea, por mantener esa vida de lujo. Algunos incluso dicen que el cometa da saltos a la velocidad de la luz. Falso también. Sobrepasa los 200 km por hora, pero se queda muy lejos de esa velocidad de la luz.
Si queréis misterios sobre ovnis, os animo a investigar, por ejemplo, las luces extrañas del campo de Gibraltar, el cual incluso hay informes oficiales, las oleadas de luces en el norte de España, el caso Leibor, el caso Manises. Lo dicho, cuando las reproducciones y los likes ayudan a mantener esos imperios tan altos, amigos, amigas, ténganle cuidado. Ahora ya sí nos metemos en materia, nos adentramos en el misterio. Vamos a escuchar una historia que ha ocurrido hace bien poco, hace unos días, en un hogar de Andalucía, del sur de Andalucía, un acto habitual como el de tirar la basura, que deja de ser normal cuando ocurre algo y hace que todo cambie. Un hogar de Cádiz, una noche normal, una pareja que habla de quién tiene que tirar la basura y termina medio discutiendo. El chico sale con la bolsa y seguidamente los perros se quedan mirando y ladrando a la puerta de la calle. Su mujer se queda mirando también a los perros y escucha como una voz que la llama y le dice Gordi. Ella va a la puerta, cree que es su pareja, abre la puerta y no ve a nadie. Se queda un poco extrañada y suelta un no te veo. Y en ese momento una voz dentro de la vivienda dice: yo a ti sí te veo. Ella grita, acaba llorando. El marido llega, se preocupa al ver que ella está como en un estado de pánico. Acaba llamando esa mujer a su madre, le cuenta lo que ha ocurrido y la madre le dice que se tranquilice, que a su hermana también le pasó. ...621-00-87-94... Envíanos un audio si tú también has vivido un fenómeno parecido. Me habéis preguntado mucho sobre el audio, el episodio que hay en iVoox, que solamente está para suscriptores. Incluso me habéis mandado WhatsApp al número que doy para que me lleguen testimonios, pero preguntando por ese audio. Pues bien, ese episodio, ese fragmento, es una colaboración que hice para Voces del Misterio, un programa que se emite los lunes en Radio Betis y liderado por el gran José Manuel García Bautista. Un pedazo de programa. En esa colaboración cuento cómo fue la noche, la investigación en un edificio de oficinas donde muchas personas
afirmaban haber vivido ciertos fenómenos extraños. Pues ya que habéis insistido, vamos a escuchar esa colaboración y vais a poder escuchar cómo fue aquella noche en aquel edificio de oficinas. Esto ocurre en un edificio de oficinas. Agustín, algunos compañeros más y yo, por aquel entonces hacíamos un programa de radio. Y claro, al ser los chicos del misterio, pues imagínense la de casos, la de testimonios que nos hacían llegar. Allí, en aquel edificio, podían trabajar desde abogados, psicólogos, fisioterapeutas y, por supuesto, aquel estudio de radio. Donde más coincidían los testimonios que nos llegaban era en la aparición de una niña rubia, pequeña, por aquellos pasillos. Ruidos extraños cuando recorrían aquellos pasillos al finalizar su turno. Uno de esos testimonios que nos llegó era bastante impactante. En cada planta del edificio hay un baño para los trabajadores y resulta que este hombre estaba lavándose las manos cuando de repente levanta la mirada, mira hacia el espejo y puede ver que detrás suya hay un hombre. Rápidamente mira hacia atrás, pero allí no había nadie. Cuando caía la tarde-noche, ruidos de golpes aporreando las puertas empezaban a sonar. Y cuando estos trabajadores se disponían a abrir, allí no había nadie. Y ni siquiera había nadie en los pasillos, que como ya digo, eran muy largos y ni siquiera les hubiera dado tiempo a esconderse. Nosotros habíamos realizado una ouija en los estudios para finalizar nuestra primera temporada. Pero amigos, esto venía ya ocurriendo de años atrás, aunque muchos dicen y nos dijeron que cuando hicimos la sesión Ouija, los episodios aumentaron. Decidimos hablar con la cadena y la cadena pide supuestamente permiso para que Agustín y yo pasemos una noche allí y documentemos estos fenómenos que venían ocurriendo. Eran muchas las historias de aquel edificio. Las historias hablaban de la muerte de una niña, de un incendio, el suicidio de un señor allí en aquel edificio. Pero claro, muchas de ellas nunca tuvimos manera de corroborarlas al 100%. Lo que sí es cierto es que aquella noche, con todo el edificio ya vacío, de madrugada, pudimos escuchar el sonido como de un manojo de llaves que se alejaban por el pasillo, pasos, golpes en diferentes plantas. Y cuando íbamos a mirar qué eran esos golpes o qué lo había producido, allí no había nada ni nadie. Estaba todo correcto.
Pudimos escuchar también en 2 ocasiones como el silbar de una persona, un silbido bastante tranquilo, y todo aquello, como os digo, a altas horas de la madrugada, con el edificio ya vacío. Una de las cosas que nos impactó fue cuando cogimos la grabadora y empezamos a escuchar lo que en un principio para nosotros era un silencio pleno. La grabadora había captado unos ruidos bastante inquietantes. Ya sabíamos que algo extraño pasaba en ese edificio, sobre todo cuando te llegan tantos testimonios de tantísimas personas diferentes. Pero claro, cuando escuchamos estas grabaciones, si había alguna duda, rápidamente se marcharon. No solo grabamos estos ruidos que a mí me parecen hasta desagradables, ruidos que por cierto nunca escuchamos nosotros allí. Hubo algunas grabaciones más esa noche. Aquí podéis oír lo que parece ser una voz. Tras escuchar esos ruidos, esas voces que han escuchado, tras haber hablado con los testigos que sufrieron fenómenos extraños o fenómenos paranormales, como lo queráis llamar, decidimos hacer un artículo desde nuestra página web, el cual alcanzaría miles y miles de visitas en poquísimas horas y se compartiría cientos de veces por las redes sociales. A las pocas horas ya habíamos recibido llamadas de medios locales y poco después de esas llamadas nos llegaría la llamada de un abogado que nos amenaza con tomar acciones legales si no retirábamos ese artículo. Al parecer, cuando la cadena pidió permiso, no todos estaban de acuerdo. No querían que se hiciera una investigación en el edificio, aunque cedieron, pero ya no cederían en hacerlo público. En el tiempo que circuló este artículo, pudimos leer comentarios de personas que habían trabajado allí. En él afirmaban haber vivido fenómenos extraños. Al final, una pena, decidimos eliminarlo todo. Y a día de hoy, en la provincia de Cádiz, hay un edificio donde siguen ocurriendo fenómenos extraños y por vergüenza o por miedo tratan de ocultarlo. Ese edificio sigue en pie, con esos pasillos largos y con esos trabajadores que aún sienten miedo cuando se les hace tarde. Muchos quizás
se acuerden de nosotros cuando escuchen o vean a esa niña, cuando toquen a la puerta y al abrir no haya nadie. Aunque el artículo ya no existe, muchos pudieron escuchar lo que hoy habéis escuchado, esos ruidos, esas voces, esos golpes. Y eso, amigos, a diferencia del artículo, estoy seguro que eso ya no se les puede borrar de la mente. Esta es la última sesión de grabación, que es la que vamos a poner luego de oír el silbido. Se va a quedar en la puerta del baño.